Ay, que tuviera, no. Bueno, jóvenes, muy buenas tardes. Antes que nada, bueno, espero que hayan disfrutado sus días de vacaciones. Vamos a continuar con nuestra clase de circuitos, bueno, análisis de circuitos. Antes de comenzar, la pregunta de rigor. No sé si tengan alguna pregunta, duda, comentario con lo que hemos visto hasta este momento en la materia. De mi parte no, profe. No, Inge. Una pregunta. Bueno, sí, aparte, ¿a poco ya la otra semana hay exámenes? Sí, de hecho, el examen sería el día martes. A ver, ¿qué es el martes? A ver. Rápido. Llegó su comida. Gracias. Ponle 5 estrellas, por favor. Sí, de hecho sería el día martes. El día martes era el examen. De hecho, íbamos a pensar que fuera un día antes. Más el 5. Pero bueno, sí, así sería ese día. Sí, de hecho vamos a tener, bueno, lo que es esta semana vamos a tener que trabajar un poco más forzadas en la materia, pero sí, el día martes a más tardar sería el examen. Bueno, está bien. Ok, igual para los compañeros que no están y van a ver el video, recuerdo esta semana si va a haber lo que es el banco de ejercicios, decidí esperarme hasta ver los temas de hoy para dejar el banco de ejercicio. Igual, lo que sea en el examen es lo que vamos a ver hasta el día viernes. Entonces, traten de hacer los ejercicios. Igual, si tienen alguna duda de cualquier ejercicio que tengan, por favor, no duden en decirlo. Muy bien. Hasta lo que hemos visto, lo que vimos la última clase, nos quedamos en lo que era la ley de Ohm. Vimos que esa ley pues, prácticamente es la que rige todo lo que es circuitos eléctricos. Si no fuera por esa ley, pues bueno, sería muy complicado detectar algunas variables físicas en la parte de eléctrica. Muy bien, ¿alguien se acuerda cuál era la ley, cómo es la ley de Ohm? ¿Cómo es la ley de Ohm? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien? Osvaldo o Edgar, ¿alguno se acuerda cómo es la ley de Ohm? ¿No era Matemáticamente. el voltaje es igual a la resistencia por la potencia, algo así? No. Bueno, el voltaje es igual a resistencia, pero no es la potencia. Hay otra variable ahí. ¿Qué era? ¿Alguien se acuerda? Era la I, ¿no? No creo Intensidad. cómo se llama. Sí, la I, pero ¿qué representa físicamente esta I? O sea, esa es la ecuación B igual a R por I, pero ¿qué Intensidad o significa? corriente. ¿Dónde? Intensidad o corriente. Es la corriente. Sí. Por favor, no se olviden de esta ecuación y de las variables que son cada una. Esto es la base de toda la materia. Acuérdense muy bien cómo va esto. Incluso les comentaba, una técnica clásica es ver esto como viva la reina Isabel. O sea, traten igual de recordar qué significa cada letrita que hemos visto. Igual, si les pongo una P, si hablamos de circuitos eléctricos, esta P que representa. ¿Se acuerdan? Esta P, Potencia. exacto, Potencia. potencia igual.
Para recordar un poco, potencia C es igual a voltaje por corriente. Teniendo ya estas variables, pues podemos buscar cualquiera de estas con respecto a cantidades que tengamos. Por ejemplo, si quiero encontrar corriente, pues simplemente despejo de esta ecuación para obtener este valor. ¿Ok? Entonces, al momento solamente hemos visto lo que serían estas reglas físicas y el principio de la ley de Ohm. Pero, por ejemplo, yo en un circuito eléctrico, pues tengo que determinar cómo poder decidir o ver qué elementos tengo. Por ejemplo, tengo aquí un circuito. Perdón si el dibujo se ve un poquito feo. Tenemos aquí una fuente y 3 resistencias. Esa fuente, pues sabemos que es una fuente de voltaje independiente, una fuente de corriente independiente y de resistencia de cualquier valor. Ahora, para poder darles un nombre o decirles, bueno, qué es cada elemento, lo vamos a llamar por 3 diferentes cosas, que son rama, nodo y lazo. ¿A qué conoceremos como rama? Pues rama representa cualquier elemento que tenga 2 terminales. Cualquier cosa que tengamos en un circuito que tenga 2 terminales, sea lo que sea, se le considerará como rama. En este caso, ¿cuántas ramas tengo? 3. No. Sí, pronto lo dije, Román. ¿Alguien? Vuelvo a repetir, ¿qué es una rama? Una rama es cualquier elemento que tenga 2 terminales. Como yo dijo 3, ¿por qué no serían 3? Me imagino que tuviese nada más las puras resistencias. Recordemos que también las fuentes forman parte del circuito. En este caso, pues, la fuente de corriente y de voltaje tienen 2 terminales. Esa de aquí y esa de aquí. Por lo tanto, de ese circuito que tenemos aquí, vamos a tener 5 ramas. ¿Cuáles son? Mi fuente de voltaje, mi fuente de corriente y estas 3 resistencias. Si tuviéramos otro elemento, por ejemplo, un capacitor o una bobina, también se le considerarían ramas. ¿Ok? Ahora bien, el siguiente término que se utiliza en circuitos eléctricos son los nodos. ¿Qué es un nodo? Es el punto de conexión entre 2 o más ramas. Un nodo suele indicarse con un punto en el circuito. Si un nodo, bueno, si un circuito conecta a 2 nodos, esos constituyen un solo nodo. En ese caso, ¿cuántos nodos tendríamos? Si decimos que un nodo es el punto de conexión entre 2 o más ramas. Muy bien, empezamos con la terminación. ¿Qué nos dice? Que es un nodo sin conexión entre 2 o más ramas. Si checamos bien el circuito y vamos punto por punto, ¿en qué lugar hay una conexión con las ramas, entre 2 ramas? Si ya decimos que las ramas son los elementos. Veamos este punto. Ese puntito conecta a lo que sería esta rama, que es mi fuente de voltaje, y a esta resistencia, que sería otra rama. Por lo tanto, siguiendo lo que nos dice el texto, pues ese puede considerarse un nodo. Entonces aquí puedo llamarlo como mi nodo A. Este punto de aquí, vemos que conecta a esta rama y a esta rama.
Siguiendo igual lo que dice el texto, pues yo puedo considerar que este igual es un nodo. Pero ¿qué veo? Que en este mismo punto también tengo conectado a esta rama y veo que también esta rama se comparte con esta rama. Si lo quisiera ver de una manera diferente, esto es como si tuviera esto. Tengo aquí un punto, de alguna manera yo tengo esta resistencia que conecta, que sería esta, otra resistencia que conecta a esta, que sería esa resistencia, esta otra resistencia, igual diseño un punto de esta manera, y finalmente esa fuente de corriente conectada de esta manera. Si vemos esto de aquí y esto de aquí, significan lo mismo. Solamente que aquí está de una manera un poquito más elegante que lo que está aquí abajo. Pero los dos circuitos, bueno, esos dos nodos son lo mismo. Entonces yo puedo decir que todo este nodo, todo esto, esas tres conexiones, esta y esta, son un mismo nodo. Y lo puedo llamar como el nodo B. Finalmente, vemos que aquí abajo también pasa lo mismo. Tengo este nodo conectado con este. Bueno, esa rama conectada con esta resistencia. Y estas dos a su vez están conectadas con esta resistencia. Pero también que veo que este mismo nodo está conectado a la terminal negativa de nuestra fuente. Por lo tanto, yo puedo considerar que todo esto es un solo nodo. Y lo tomo como el nodo C. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos nodos tengo en ese circuito? Buenas, ¿cuántos nodos tengo en ese circuito? 3. Exacto, tengo 3. ¿Dudas con esa parte de los nodos? No, creo que no. ¿Los demás? No, profe. 20. Muy bien, entonces tenemos ya lo que son ramas y nodos. Existe otro elemento que son los lazos. Y el lazo, en su definición, es cualquier trayectoria cerrada en un circuito. Un lazo cerrado se inicia en un nodo, pasa por un conjunto de nodos y retorna al nodo inicial. Por ejemplo, tenemos este nodo, pasa por este nodo y regresa de este lado. Aquí tendríamos un lazo. De este lado, pues vemos que aquí vemos con un nodo, regresa al mismo nodo inicial. En este caso tengo un solo lazo. ¿Por qué no tomamos en cuenta este lazo? Pues vemos que es el mismo nodo y regresamos al mismo nodo. Por lo tanto, aquí nada más tengo dos lazos. Recuerda, la definición nos dice, un lazo es una trayectoria cerrada que inicia en un nodo, que puede ser este, pasa por un conjunto de nodos y retorna al nodo inicial. Aquí empezamos con el nodo A, pasamos al nodo B, pasamos por el nodo C y regresamos otra vez al nodo A. En ese lazo empezamos con el nodo B, pasamos por el nodo C y regresamos otra vez al nodo B. Entonces en este caso tenemos solamente dos lazos. Si tuviéramos, por ejemplo, otro elemento aquí, pues bueno, aquí ya no compartiría esta fuente el mismo nodo. Por lo tanto, tendríamos otro lazo diferente. Ok, entonces hay que empezar a ver un poquito de las diferencias que pueden existir en esa parte.
Ahora, cuando ustedes hagan sus diseños de circuitos, siempre se debe de cumplir esta ecuación. El número de ramas debe ser igual a la suma de los lazos por el número de nodos menos 1. En este caso, pues tengo que ramas, pues tengo 5, ¿no? De lazos tenemos 2. Y de nodos tendríamos 3. En este caso tenemos 1. Ok. Una disculpa por mi parte. Se debe tomar en cuenta también este lazo. Me dejé guiar por lo que es el texto. Cualquier circuito cerrado que tenga esta forma, que tenga 2 elementos, se va a tomar en cuenta. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro. Esto sería el lazo 1, lazo 2 y lazo 3. Perdón, entonces aquí serían 3 lazos. Lo que nos daría aquí, este número 3 más 3 serían 6, menos 1 sería 5. Ok, entonces siempre se tiene que respetar esta regla cada vez que ustedes hagan el diseño de sus circuitos. Ok, ¿alguna duda? ¿Dudas? No, profe. No. Ok. Pues bueno. Vamos a seguir el siguiente ejercicio. Ok, de ese circuito que está aquí, van a determinar cuántas ramas, cuántos nodos y cuántos lazos hay. Por favor.
Ya, profe. Ok. ¿Cuántas ramas son? 4 ramas, 3 nodos y 2 lazos. Ok. ¿Son qué? 4 ramas, 2 lazos y Sí. 3 nodos. Ajá. 4 ramas serían ¿qué? 3 lazos. Perdón, 2 lazos, 3 lazos. Perdón, 2 lazos, 3. 2 lazos y 3 nodos. Sería entonces 3 nodos, 2 lazos y, perdón, 2 lazos, 3 nodos y 4 ramas. Si hacemos la ecuación que tenemos, pues al final nos quedaría 4. 3 más 2, 5 menos el 1 que está implícito, nos quedaría el 4. De esta manera podemos identificar los elementos que tenemos en el circuito. Hay que tener muy en cuenta esta pequeña ecuación para ver que lo que tenemos sí tiene sentido. ¿Ok? ¿Dudas con esto, jóvenes? ¿Alguna duda, pregunta? De mi parte, no. ¿Los demás? ¿Todo claro? Ok, tomaré su silencio como un sí. Entonces, hasta el momento solo hemos visto la ley básica, de que es la ley de Ohm, y la identificación de los elementos en un circuito. Ya conocemos el concepto de lo que es nodo y lo que es un lazo. Pero, al momento que nosotros hacemos otros circuitos, hacemos el análisis de ellos, pues la ley de Ohm pues, no nos es suficiente. Hay que aplicar 2 leyes básicas para poder empezar a hacer su análisis. ¿Cuáles leyes son? Pues son las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff que fueron implementadas por Gustav Robert Kirchhoff en 1847. Esas leyes respetan lo que es la ley de conservación de energía y son 2. La primera se le conoce como ley de corrientes de Kirchhoff, por sus siglas LSK, y las leyes de tensiones de Kirchhoff, que se le denomina como LTK. Primero, la ley de corrientes de Kirchhoff establece que la suma de corrientes algebraicas que entra en un nodo es 0. Es decir, la sumatoria entonces de todas las corrientes que van a entrar a un nodo sería 0. Donde tenemos que n sería el número de nodos, bueno, el número de corrientes que entran, la corriente inicial, y la corriente de salida. La suma algebraica de todos estos nos sería un 0. Visto esto de una manera diferente, pues la corriente total que está en ese nodo, en un tiempo t, va a ser igual a todas esas corrientes que estén en ese nodo, en ese tiempo t. Tenemos una corriente I1, una corriente I2, una corriente I3, etc. Puedo tener más y pues va a depender de la suma algebraica.
Ok. Si lo vemos de una manera física, voy a representar esto. Tenemos, por ejemplo, este nodo. Ok, tenemos estas corrientes. Espero que se vea, note bien, pero la corriente, lo que es la corriente 1, corriente 3 y corriente 4 están entrando. Y la corriente 5 y corriente 2 están saliendo. Habíamos comentado que dependiendo la dirección de la corriente, iba a tener signo positivo o signo negativo. En esa parte, pues vemos que están entrelazados para un nodo. Ahora, cualquier corriente que entre a un nodo lo tomaremos como signo positivo. Y cualquier corriente que salga de ese nodo lo tomaremos como signo negativo. Si hacemos la suma algebraica de estas corrientes, puedo tener que primero I1, como está entrando, pues es positivo. I2 está saliendo, lo tomaremos como una corriente negativa. I3 está entrando, pues igual sería una corriente positiva. I4 igual está entrando, sería una corriente positiva también. Y finalmente I5 está saliendo, lo tomaremos con el signo negativo. Esto sería igual a 0. Si yo tuviera valores de esas corrientes, pues la suma de todas me tendría que dar el valor de 0. Ahora, yo puedo despejar las corrientes que son negativas para el lado derecho. Al final, esta ecuación me quedaría como I1 más I3 más I4 van a ser igual a la suma de I2 más I5. ¿Qué nos quiere decir también esta ley? Que la suma de corrientes que entran debe ser igual a la suma de las corrientes que salen. ¿Alguna duda con ese concepto? No. Recuerden, esa convección de signos la vamos a aplicar desde ese momento. Siempre que hagan análisis de circuitos, tomen en cuenta esta relación. Cualquier cosa que entre va a ser un valor positivo o va a ser suma, y las corrientes que salgan van a ser negativas. Por favor, ténganlo muy en cuenta porque ese es uno de los errores más comunes que pasan en análisis de circuitos. Qué dirección y qué valor de signos voy a tomar. Se los digo por experiencia, me pasó a mí en mi carrera, a mí, a varios compañeros y a mí nos pasó esto, y a la hora de que hacemos análisis de circuitos, pues sí, bueno, salen valores muy extraños y muy raros, que pues nada que ver con lo que
era. Entonces, sí les pido que tengan bastante atención con esta parte. Ahora, visto esta ley de otra manera, podríamos tener el siguiente circuito. También conmigo de todo. Lo me dice que no puedo una parte. Pues que se anda hecho, ¿verdad? Pero pues, la de mayor que dos. Azul es el de los dos. Azul no será. Tiene menos dos. Entonces, ¿por qué de repente es que van a corregir Ok. Del circuito que tenemos aquí, ¿cuántos nodos hay? Perdón, eso está conectado aquí. Del circuito, ¿cuántos nodos hay? Antes de que me respondan, les recuerdo que estamos en Zoom y pues, nada más tenemos 40 minutos de video. Así que el video se va a cortar en aproximadamente 2 minutos. Si el video se corta, por favor, ya saben, vuelvan a entrar a la clase utilizando el mismo link. Muy bien, entonces, de ese circuito que tenemos aquí, ¿cuántos nodos tengo? Jóvenes, ¿cuántos nodos tengo ahí? ¿El circuito está abierto? Aquí está abierto.